realmente mi primer contacto con el tema del arte empezó de niño, con mi madre, en la cinemateca en el archivo, más que en la cinemateca, en el archivo de imágenes del ICAI, el archivo del ICAI. Allí me llevaba mi madre de niño y jugábamos allí entre moviolas y cosas y veíamos todo aquel archivo maravilloso que tenía el ICAI. Y yo creo que ahí empezó un poquito mi acercamiento sin saberlo, sin tener ninguna constancia real de aquello. Empezó mi gusto por la imagen. Estudié en instructores, me fui de instructores y me fui a mi casa. Y entonces mi madre me dijo que en mi casa no podía estar sin hacer nada. Y me llevó al ICAI. Mi madre trabajaba en el ICAI, ya había trabajado en el ICAI, ya en ese momento no trabajaba, pero tenía ciertos contactos ahí. Mi tío era jefe de departamento técnico, o algo así, de cámara del ICAI. Y entonces empecé ahí como asistente de cámara. Hice mi primera película, mi primer largo como asistente de cámara, con Luis García, de director de fotografía. Y ya a partir de ahí me entró el virus, este virus que le entra a la gente que le gusta esta vida y esta manera de expresarse, y ahí fue una cadena de hechos. ¿Pudieras decir que tu evolución es suave, smoothie? Muy suave, muy suave. Es decir, yo empecé en esto como un obrero. Sí. ¿Qué te empezaste a hacer en el ICAI? Yo era asistente de cámara. Bueno, era asistente del asistente de cámara. Es decir, había en un equipo de cámara de la época, porque cuando aquello todavía se rodaba en celuloide y en película, y entonces había unas cámaras que rodaban en película, y había un director de fotografía, un operador, un focus puller, que se llama, o un foquista, un asistente de cámara, un asistente de cámara y yo, que era el asistente del asistente de cámara, es decir, el que cargaba el trípode. El trípode, viajé, las cosas grandes. Hice mi primera película, hice Leyenda. Después que terminé Leyenda me mandaron por varias jornadas a Sicilia y trabajé mucho. Recuerdo que trabajé mucho en el ICAI, con Luis Costales, con Pepe Riera, muchos camarógrafos. Y bueno, me cogí el servicio militar. Lo que le pasaba en la época a cualquier común de los cubanos. Me cogí el servicio militar y entonces había un departamento de MINFAR, que era la sección fílmica de MINFAR, que en aquella época estaba allí Jorge Fuentes haciendo La Gran Rebelión y aquella serie, ¿no? Y entonces me llevaron para allí, sí, me hicieron ahí una especie de apaño y me trasladaron hacia esa sección. Y entonces ahí empecé a trabajar con quien yo creo que ha sido mi mentor, realmente alguien con quien yo aprendí mucho de cine, que fue Ángel Alderete. Entonces con Alderete hice Algo más que soñar, toda la serie con él, y después hemos tenido una relación a lo largo de los años de trabajar mucho juntos. Y yo creo que él fue, porque él es un gran fotógrafo, no solamente un gran director de fotografía, sino un gran fotógrafo, un gran stillman. Y sobre todo una persona que estudia mucho, que siempre está en las tendencias de la fotografía, cómo va la moda, esto. No era un hombre que se dedicaba solamente a iluminar y a creer que con una película que hiciera. Me enseñó a estudiar, a que este oficio hay que estudiar todos los días y hay que estar detrás de la última lamparita que salió y detrás de la última óptica y hay que estar todo el tiempo en eso. Hasta que llegó mi exilio, es decir, recuerdo que me fui con Alderete a rodar un documental en la UNESCO, era un proyecto del ICAI,
el ICR y la Fílmica, hicieron unos equipos ahí, bueno, un equipo de gente de los tres lugares, con Rigoberto López Armando, y fuimos a África a hacer un documental que se llamaba Un Círculo del Infierno. Entonces, claro, como éramos Andretti y yo, pues él llevaba una cámara y llevaba la otra, siempre bajo su... Y ahí empecé, bueno, ya había hecho algo antes, pero ahí empecé realmente a hacer a expresarme, como a hacer mis encuadres, no hacer lo que me mandaba otro, sino allá yo. Y la verdad que a partir de ahí, bueno, cuando regresé, me mandaron de corresponsal de guerra a Angola, estuve 20 y pico de meses ahí en Angola, y ya cuando vino el exilio. Ya. ¿Cómo fue tu exilio? Mi exilio fue a raíz de varias cosas. Yo en Angola estuve como corresponsal de guerra en la última parte de la guerra de Angola. No hasta el final, pero hasta Cuito Guanabale, hasta la famosa batalla de Cuito Guanabale en la que yo estaba. Y bueno, la guerra es algo... La guerra es una experiencia terrible. Algo que te hace saber que estás vivo y que esto es una oportunidad única. Es decir, que has sido elegido entre muchos espermatozoides, tú eres el único que está ahí. Y te hace replantearte millones de cosas. Y además, políticamente, pues, con muchas cosas que pasaron allí y muchas historias, uno se plantea realmente ¿para qué hace falta una guerra? Si no es para satisfacer el egoísmo de algunos. Bueno, en fin, la guerra me removió un poco. Entonces, coincidió que en esa guerra, en esa etapa, yo era el cámara de Ochoa. Sí, yo estaba en la misión, en el momento en que el jefe de misión era Ochoa. Y me moví con Ochoa en algunas direcciones. Coincidí. Cuando regresé a Cuba, fue el proceso de juicio de Ochoa, el proceso de la causa número 1, aquella famosa del 89, en la cual me mandaron como cámara. Yo estuve filmando aquel juicio. Y entonces ya decidí que no quería estar más ahí. Fue una decisión personal de que no quería estar más en aquel país. Me casé con un español y me fui. Okay. ¿Cómo te insertas profesionalmente? No, cuando llego a España, ya yo tenía, había hecho la botija también con Alderete, ya tenía cierto nivel profesional, ¿no? Además, los fotógrafos cubanos tienen background en el mundo, ¿no? Sí, no solamente los fotógrafos cubanos, es decir, la gente que hace cine en Cuba tiene muy buen renombre afuera, porque la escuela de cine de Cuba es conocida mundialmente, esta de García Márquez, la mala, como yo le digo. Yo estudié en la otra, en la buena, en la de Lisa. Y sí, la gente, lo que pasa es que el exilio es cruel. El exilio es cruel, a no ser que salgas de tu país de origen a otro país directamente conectado ya con el trabajo, directamente conectado con algún proyecto, llegar a un país y darte a conocer exiliado es como volver a nacer. Es como volver a nacer. Es decir, tu currículum no sirve para nada, todo el mundo te mira con recelo, porque a lo mejor tu currículum es bastante más amplio que el de alguien que lleva en el país donde tú llegas 10 años haciendo cine, pero ha hecho solamente 2 películas, por ejemplo. En Cuba la gente que trabajábamos en cine trabajábamos mucho, había mucha producción. Entonces teníamos experiencia en trabajar en eso. ¿Sí?
Se acababa de acabar la Expo en 92, había todo el boom aquel de no sé qué, empezaba la televisión digital, empezaba toda aquella movida. Y yo me fui al sur de España, que era un lugar donde no había producción de ficción, había muy poca producción de ficción, pero se hacía mucha publicidad, se hacía muchísima publicidad. Todo el norte de Europa rueda en Andalucía. Entonces me dediqué durante mucho tiempo a trabajar en publicidad, que es un renglón donde casi todo el mundo quiere trabajar por el tema económico, pero que a mí me sirvió mucho para la síntesis de una historia. Si tú tienes que contar una historia de 30 segundos, en 20 segundos, tienes que tener 8 planos, 10 planos que cuenten tu historia en 10 segundos, 20 segundos. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a mí siempre me gustó el montaje, pero siempre de verlo, no ser montador, pero estar en las salas de montaje y hablar con los montadores, y aprendí mucho del tema de la publicidad. Y entonces, con un amigo que trabajaba conmigo, trabajábamos juntos, él era gaffer y yo era operador o director de fotografía o lo que fuera en cada proyecto. Este amigo me propuso unirnos, él y yo, y crear una empresa que diera servicio a los rodajes que venían a Andalucía, servicio de cámara, grúas, dolly. Entonces le hicimos una empresa que se llama, pues todavía existe, se llama Saseo Film, porque en Sevilla se sesea. Y nada, dábamos servicio al rodaje. Venía fulano a rodar con cámara, asistente, en fin, lo que es un service production. Y un buen día, preparando un service, me llamó un productor, en el año 2003 o 2004, me dijo, oye, tú eres director de fotografía, ¿no? Yo le dije, bueno, a ver, yo he intentado ser director de fotografía, pero todavía no puedo decir que soy director de fotografía, no tengo una carrera como director de fotografía. Me dijo, no, es que mi director de fotografía se acaba, era alguien que nosotros teníamos que hacerle un service en Algeciras, en una provincia del sur. No, es que mi director de fotografía se acaba de ir, nos acaba de dejar, no sé qué, no sé cuánto, no sé si había sido por un accidente, no sé las causas, no me las explicó. Me dijo, te propongo, te vienes una semana con nosotros, ruedas una semana, si me gusta te quedas, si no me gusta te pago la semana y me busco otro. Y me combino el trato, digo, bueno. Y así empecé en el 2004 hasta el 2015 que me vine a Estados Unidos, 22 películas. Este director que hice esa primera película, que es una película que se llama Ici et là, aquí y allá, en francés, que era una película sobre un inmigrante que regresaba a su país, es decir, un inmigrante que había vivido 30 años en Francia y regresaba a su país de origen. Entonces el conflicto era el regreso de ese inmigrante, donde ya no era ni francés, ni marroquí, en este caso es una película marroquí. Era una película que a mí me tocaba muy cerca porque yo estaba ahí, yo soy un inmigrante, soy un exiliado. Con este director, que se llama Mohamed Ismail, hice una película en el año 2006-2007 que fue seleccionada para los Oscars, una película que se llama Adiós Madres, Goodbye Mother. Estuvo seleccionada para los Oscars, también sobre una historia de la convivencia entre los judíos y los musulmanes en el norte de África. Eran películas siempre con temas muy sociales, bastante interesantes. Y bueno, he rodado muchísimo con esta gente de Francia y con él, y he rodado mucho.